Buenas tardes, familia de la fe. En esta hora le damos las gracias al Señor por permitirnos una vez más estar delante de ustedes, estar disertando esta enseñanza. Hoy vamos a estar con la lección número 7. Vamos a estar hablando acerca de el bautismo en agua. En este tema que se ha titulado El discipulado número 2, lección 7, el bautismo en agua. Amén. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el bautismo, la importancia del bautismo y todos los componentes que encierra el tema de bautizarse. Entonces, antes de entrar pues en materia con esta lección, vamos a estar dándole las gracias al Señor para que sea Dios que tenga control de cada una de nuestras palabras, amén, y que seamos dirigidos por el Espíritu Santo para así Dios esté haciendo la obra en cada uno de nosotros y que esta lección sea como esa semilla cuando cae a la tierra y que ella pueda germinar y pueda producir como lo dice su palabra, así como la lluvia cae sobre la tierra. Entonces vamos a estar dándole las gracias a Dios para que sea Dios tomando control. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por cada una de las personas, Señor, que están hoy detenidas, leyendo, Señor, escudriñando, escuchando, Señor amado, que sean practicantes de tu palabra, Dios amado. Gracias te damos, Señor, por este día. Permite, Dios, que esta lección, Señor, que vamos a tratar el día de hoy, sea de la necesaria edificación de tu iglesia y que podamos, Señor, como dice tu palabra, llegar a esa estatura, a esa medida, a esa plenitud, a ese varón perfecto. Que eres tú, Señor, tú eres nuestro espejo, Señor amado, y a través de la palabra, Señor, que es la que alumbra nuestro camino, podamos, Señor, ser direccionados, Señor, y con tu Espíritu Santo, con la ayuda, Señor amado, tú puedas, oh Dios, abrir nuestra mente, Señor, para poder entender, Señor amado, lo que tú has dejado para nosotros. Eso intangible que lo hiciste tangible, Señor, para que nosotros creamos y conozcamos, Señor, las cosas, bendito Dios, que un día eran invisibles, que le hiciste visible para nosotros creer en ti y que todo, bendito Dios, es por ti y para ti, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza y la exaltación. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, entramos en materia. Vamos a estar hablando, como le dije hace un principio, el bautismo en agua. Es importante este tema porque hay muchas ambigüedades acerca de lo que es el bautismo en agua. Hay muchas personas que no lo creen necesario, otras que sí. Hay unas doctrinas o religiones que el bautismo lo utiliza como una forma, como un sacramento, como algo valioso, eh, como algo para poder despistar las fuerzas oscuras o para poder, o lo toman como una protección de la vida de la persona. Entonces, de una u otra manera, a la luz de la palabra, ¿qué nos dice el Señor acerca de lo que es el bautismo? ¿Será que es importante el bautismo en la vida del creyente para la salvación? ¿Será que el bautismo es importante para que nosotros podamos ser aceptos ante Dios? ¿Será que el bautismo quita el pecado? ¿Será que el bautismo me hace a mí próspero? Entonces, digamos que vamos a aprender acerca de lo que es el componente de lo que es el bautismo. Si es necesario, no es innecesario, si es importante, si no es importante, qué causa y efecto genera el tema de lo que es el bautismo. Entonces, los invito a que estemos dispuestos, que es lo que me gusta, que estén dispuestos a poder escuchar durante este tiempo que hemos determinado en el tema de lo que es el bautismo. Entonces, entramos con un texto base, vamos a leer lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 16. Mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 16, versículo 16. Ustedes lo pueden leer allá también en sus casas. Tenemos muchas versiones en la Biblia, pues todo realmente nos llega al mismo objetivo en lo que realmente es
el entendimiento de esa palabra. Dice la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues Marcos en este versículo lo que hace es encajar el tema de la creencia y el tema del bautismo como una condicional para nosotros ser salvos. Es decir, no solamente con Marcos, pues no solamente tú debes de creer, sino que también debes ser salvo. Entonces, debes ser bautizado para que seas salvo. Es una condicional. O sea, por eso esta palabra creyere y fuere bautizado está amarrada con una I. Es decir, tú debes de cumplir la creencia y debes de incluir el bautismo para que seas salvo. Es decir, ninguna independiente te vaya a llevar a la salvación. Marcos lo que nos indica es que debes de creer y debes de bautizarte para que tú puedas ser salvo. Pues en otros pasajes vamos a ver que solamente con el creer vamos a ser salvos. Pero el bautismo realmente no representa como tal el tema de la salvación. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirve el bautismo y por qué es el bautismo? Sí, precisamente con este tema vamos a aclarar diferentes dudas. Como le digo, un tema ambiguo que realmente a veces nos confunde y que en muchas doctrinas, como le decía ahorita, lo toman como un tema de protección, que a los niños desde pequeños los bautiza como para estar identificados, como para que no se lo lleve el duende, y muchas creencias que hay acerca de lo que es el bautismo en otras doctrinas, en otras religiones o en la iglesia tradicional, que realmente lo que hace es confundir a una sociedad, que ya lo vamos a leer, lo vamos a ver más adelante. Pero según el libro de Marcos, realmente nos da como esa ilustración de que debe estar amarrado el creer en Jesús con el ser bautizado. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia más adelante, ¿sí? Para ver si es cierto o no es cierto y cuál es la importancia del bautismo dentro de la vida del creyente. Entonces tenemos como propósito de este tema es que cada persona al creer y aceptar a Cristo como el Señor y Salvador personal, conozca que el paso siguiente es el bautismo en agua como señal de obediencia al propósito de Dios revelado en la palabra. Entonces, según esta enseñanza, sí es un mandato. Sí es un mandato de obediencia de parte de Dios. Es el propósito que nosotros queremos darle a entender a ustedes acerca de este tema. Que una vez nosotros creemos en el Señor, una vez que nosotros fuimos convencidos y también fuimos convertidos, que son dos cosas totalmente diferentes, porque muchas veces nosotros nos convencemos de Cristo y otra cosa es que nosotros nos convertimos a Cristo. Sí, hay personas que se convencen, mas no se convierten, hay personas y todo aquel que se convierte, pues se convence de Cristo. Entonces, al momento de nosotros creer en el Señor, entonces el siguiente paso es el bautismo. Entonces lo vamos a ver más adelante, realmente de que si no es una obligación, como tal el bautizarte, ¿sí? Porque realmente no es que tú vas a creer y te vas a bautizar, es una condicional, ¿sí? Como yo le decía ahora, como nos dice Marcos, es una condicional que realmente el que crea sea bautizado, pero el bautismo como tal no te da la salvación. Es decir, si tú dices, bueno, yo me voy a bautizar y listo, y ya tengo mi etiqueta asegurado, no, eso no es la condicional que dice la palabra, porque la condicional para ser salvo es creer en el Señor, sino que el siguiente paso al creer entonces es el bautismo, y lo vamos a explicar detalladamente por qué necesitas bautizarte después de creer en el Señor. Entonces uno de los propósitos es esto, que cuando el hombre cree en el Señor, cuando el hombre confiesa que Jesús es el Señor y su Salvador, cuando el hombre realmente en su corazón deja entrar al Señor en su vida y lo reconoce como su Salvador, entonces el siguiente paso según el mandato de Dios es bautizarse. Amén. Entonces ese es el propósito en este tema como una señal de obediencia al propósito de Dios revelado en la palabra. Y lo vamos a ver que realmente la palabra sí lo muestra. Entonces, podemos ver que
como lo dijimos en la anterior lección, que siempre tomamos como referencia la vida de Jesús, porque fue, es y será siempre nuestro referente para poder dar ejemplo de las cosas que nosotros queremos dar en marco a lo espiritual con referencia a lo terrenal. Entonces Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, nos da un ejemplo claro de lo que es la obediencia, nos da un ejemplo claro de lo que es el bautismo en agua. Si nosotros podamos ver, vamos a leer el libro de Mateo 3, 13 al 17, que nos dice. Vamos a buscarlo, Mateo 3, 13 al 17. Para ver qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 3, 13 al 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto es importante, lo que estoy aquí subrayado. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, Jesús es un ejemplo que nosotros siempre vamos a dar como ejemplo a cada uno de los temas, ¿sí? Porque es el hombre que realmente es nuestro espejo a seguir. Es la imitación que nosotros debemos de seguir, es el marco de referencia, es ¿cómo le decimos? La estatura que nosotros debemos de llegar, ¿sí? A ese varón perfecto, a esa plenitud. Nosotros queremos tener plenitud, tenemos que ver a Cristo. Él es nuestro mayor ejemplo. Entonces Jesús, en el principio de su ministerio, usted sabe de que Jesús tuvo que vivir 30 años, y 3 años fue lo que duró el ministerio de Jesús. A los 33 años, cuando ya iba a empezar, a sus 30 años, cuando iba a empezar su ministerio, dice la Biblia de que él fue hacia Juan para ser bautizado. Antes de comenzar su ministerio, lo que primero hizo Jesús de Nazaret fue de que fuera bautizado. O sea, sin antes ser bautizado, Jesús no iba a comenzar su ministerio, y lo puso de relieve cuando le dio a Juan, que no lo quiso bautizar o no lo quería bautizar. Se renegó a bautizarlo porque él decía: Señor, yo sé que tú eres mucho más grande que yo en el reino de los cielos, ¿cómo tú me vas a pedir que yo te bautice? Entonces primero Jesús da un acto de obediencia, una obediencia primero a su superior, porque quien estaba puesto en ese lugar, en el ministerio, era Juan. Aunque Juan fuera menor, tanto en edad como también en niveles espirituales, Jesús como tal entendía ese nivel espiritual que tenía Juan, y por lo tanto estaba siendo sometido bajo la autoridad de Juan. Ahora, el otro ejemplo que Jesús nos da con esa historia es el tema del bautismo, y antes de él comenzar su ministerio, lo que primero quiso es que Juan lo bautizara, que una persona que realmente estaba puesta por el Señor hiciera ese acto de fe, de obediencia en bautizarlo. Y dice la Biblia que cuando ya Juan dejó permitió más bien que Jesús fuera bautizado por él, dice la Biblia de que hubo algo que se produjo en ese entonces. Dice que cuando subió del agua, ¿sí? Él fue sumergido, y cuando subió del agua quiere decir de que bajó, porque si subió fue porque primero bajó. Dice de que cuando subió del agua, dice que los cielos fueron abiertos. Dice que el Espíritu del Señor descendió como paloma, y hubo una voz del cielo que le dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces aquí podemos ver, como decíamos ayer, que la obediencia trae una fusión entre lo espiritual
y lo terrenal. Asimismo, esta obediencia hacia el bautismo lo que hace también es que haya una fusión, haya una unión entre lo espiritual y lo terrenal. Y no solamente eso, sino que también podemos ver, como dijimos ayer con el tema de la obediencia que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, ahí también ¿qué pasa? Lo que se provoca es como tal la Trinidad de Dios como tal, el accionar de la Trinidad de Dios. Los sujetos de la Trinidad se ponen de manifiesto cuando tenemos obediencia y somos bautizados por el Señor. Entonces dice que los cielos fueron abiertos. Tú quieres tener los cielos abiertos a tu favor, tú quieres tener las bendiciones de Dios a tu favor. Entonces el siguiente paso que nosotros tenemos cuando creemos en el Señor es que tenemos que ser bautizados. Entonces ahora, ¿cuándo tenemos que ser bautizados? ¿Qué tiempo tenemos que esperar para ser bautizados? Tenemos que hacerlo como lo hace la iglesia tradicional. Lo podemos hacer en qué edad. Será cuando cumplimos la mayoría de edad, cuando estamos viejos, porque muchas personas realmente dicen yo me voy a bautizar, pero cuando esté viejo, cuando me case, cuando termine la universidad. Entonces todo este tema pues es importante saberlo y conocerlo, que lo vamos a ir explicando poco a poco a través de que vayan transcurriendo ya los minutos. Vamos a saber cuándo es que nosotros tenemos que bautizarnos. Entonces, el ejemplo que yo quería mostrarle era acerca de Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que hace es bautizarse como un ejemplo. Entonces, cuando nosotros queremos iniciar una vida en el Señor y queremos cumplir su palabra, queremos predicar su palabra, a veces queremos imitar a otros predicadores, evangelistas y pastores y queremos. Entonces, antes de comenzar, usted tiene que bautizarse. Sí, porque es el primer ruedo como tal, es el primer título que usted tiene que buscar cuando usted cree en el Señor para luego ir siguiendo el camino, esos niveles que después Dios le va a ir siguiendo poco a poco en la vida espiritual. Entonces podemos ver que Jesús, antes de iniciar su ministerio, lo que primero hizo fue bautizarse. Amén. Y también no solamente al principio, sino de principio a fin Jesús estuvo mostrando como tal, estuvo interesado. Esta es la parte interesada de Dios, que nosotros podamos ser bautizados. Y Jesús lo muestra de principio cuando va a comenzar su ministerio y también cuando ya va a terminar su ministerio. Cuando terminó su ministerio, también puso de relieve el tema del bautismo. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo? Entonces, aquí da una sensación de que es importante el bautismo en la vida del cristiano. Entonces, en Mateo 28:19, en la gran comisión, Jesús le dice a los discípulos, bueno, cuando ya yo resucite, yo necesito que ustedes vayan a Galilea. Y allí en Galilea, cuando todos los discípulos estuvieron reunidos, Jesús le dio un mandato y le dijo, id y predicar, id y hacer discípulos y predicar la palabra del Señor. Dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús también estuvo interesado en que realmente nosotros hagamos discípulos y que sus discípulos también sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos visto en el primer tema cómo se manifiesta la Trinidad de Dios cuando somos obedientes y también cómo se manifiesta la Trinidad de Dios en medio de un bautismo. Amén. Ahora, cuando Jesús, teniendo este mandato por Jesús, los discípulos cuando empezaron a predicar la palabra y las personas creían en el Señor, lo que hacían los discípulos era, ustedes creyeron en el Señor, entonces tienen que bautizarse. Es el segundo paso y lo vamos a ver a través de unas 3 historias que tenemos aquí resaltadas, que era una de las exigencias que tenía la iglesia primitiva, que eso fue en el siglo I después de Cristo. Comenzó la palabra del Señor a hacer eco, el mandato de Jesús comenzó a hacer eco. Usted sabe de que Jesús en la tierra comenzó a enviar a los discípulos, a prepararlos. Cuando Jesús ya muere y le entrega esta gran comisión, ya ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no sabían que tenían que bautizarlo. El tema del bautismo como tal se pone de manifiesto una vez Jesús se va. ¿Sí? Cuando fue reunido sus discípulos en Galilea, ahí Jesús le da esa comisión de que pues era necesario el tema del bautismo. Pero ¿por qué es necesario el bautismo? Lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver estas 3 historias que se encuentran primero en Hechos capítulo 2, versículo 37 al 41. Ahí podemos ver en esa historia el primer discurso de Pedro.
Cuando Pedro comenzó a predicar la palabra con denuedo, con valor, porque fue lleno del Espíritu Santo y empezó a predicar la palabra del Señor con tanto valor, con tanto ahínco, con tanta vehemencia, predicó la palabra del Señor. Y fue tanto el poder que tenía en sus palabras Pedro, que en ese primer discurso se convirtieron 3,000 personas. Y esas 3,000 personas tenían una sed del Señor, creyeron en el Señor. Y cuando Pedro hubo terminado de predicar, entonces todo el mundo quería y decía, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Y Pedro le dijo, bueno, ahora el siguiente paso es que todos sean bautizados en el nombre del Señor. Porque en ese tiempo había muchas sectas, había muchas doctrinas como las que tenemos ahora, ¿sí? Entonces, para poder diferenciar realmente las personas de una secta a otra, lo que hacían era bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero más que una secta y una religión, es un mandato y una obediencia al Señor, que lo vamos a ver más adelante. La otra historia que se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 36 y 39, me gusta mucho. Usted lo puede leer en sus casas con más detalle. Es una historia maravillosa. Es la historia de Felipe y el eunuco. Se lo voy a poder contar de una manera muy rápida. El eunuco era un rey, el rey de Etiopía, y él en sus ganas de aprender comenzó a leer la Biblia, y mientras iba hacia tal parte, en su carruaje y demás, con su ejército, con su personal a cargo, él iba en su carruaje y empezó a leer la Biblia. Tenía ganas de leer la Biblia, quería saber, quería conocer del Señor, quería conocer de Dios, perdón. Entonces comenzó a leer la Biblia, y el libro donde realmente estaba leyendo era el libro de Isaías. En ese mismo momento Felipe iba en camino también, y hubo un despertar de Dios en el Espíritu, que le dijo, Felipe, mira, ves y apóyate allá, júntate a esa carroza y habla con la persona que está ahí. Felipe fue y se le acercó a la carroza, y cuando se le acerca a la carroza, pues le metió conversación a esta persona y le dijo, pues, ¿qué lees? No, aquí estoy leyendo el libro de Isaías, pero la verdad es que no sé, no entiendo. Y él le dijo, pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Entonces Felipe pues le dijo, pues yo te puedo explicar cuál es la verdadera interpretación de lo que ahí dice. Y entonces, bueno, ven, móntate. Y se montaron y empezó la conversación ahí, y ahí donde empezó la conversación del evangelio, a evangelizar al eunuco y a decirle, bueno, mira, lo que dice este libro de Isaías está hablando con referencia a lo que nuestros padres, nuestros antepasados, los profetas, todos los profetas hablaron, fue acerca de la venida del Señor. Y ese Señor lo tuvimos ahorita aquí cerquita, hace un año, hace 2 años, no sé cuánto tiempo había pasado, y a él lo mataron y a él resucitó y ahora vive con el Señor. Y él nos manda, y empezó a hablarle la palabra, porque los discípulos tenían una sed del Señor, y así como los discípulos hablaban con denuedo, con ese amor, con ese gozo, así mismo las personas recibían esa palabra con amor, lo recibían, y era una sed del Señor. Entonces Felipe dijo, pero bueno, estoy ambicioso, o sea, quiero más. Ahora yo creo en ese Señor que tú me estás predicando, yo creo en ese Jesús que tú me estás predicando, pero yo necesito más. ¿Qué necesito hacer? Y Felipe le dijo, bueno, el siguiente paso es bautizarse. Y él le dijo, pues, a Felipe, pues, ¿qué impide? Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, bueno, ok, me parece bien, excelente. Y ahí empezó el bautismo, solamente con un momento en que Felipe llegó, en que Felipe le aclaró la palabra, y enseguida fue bautizado. Entonces esta es una historia que realmente nos da a entender que no necesitas de tiempo para tu ser bautizado, que no necesitas esperar a que te gradúes de la universidad, a que tú tengas los hijos, a que salgas del empleo, a que consigas otro empleo, a que te mudes de ciudad, a que cuando seas viejo. Entonces esto no es un tema de tiempo, no es un tema de edad, no es un tema de que si eres maduro o no eres maduro. Este es un tema de que realmente si creíste en el Señor, estás convertido en el Señor, pues el siguiente paso que debes de hacer inmediatamente sin titubear es bautizarse en el Señor. Pues hay muchas congregaciones que utilizan el tema de que pues tienes que bautizarse, entonces esperas hasta que cumpla cierta edad, hasta que cumpla ciertos años en el Señor. Pues esto en parte es bien, como tampoco es bien, porque no es lo que realmente la palabra le enseña, ¿sí? Yo creo que
Cuando hay que dejar el tiempo es porque cuando la persona no está segura de hacerlo. Pero una persona que ha creído, que sabe de que Cristo llegó a su vida, que lo transformó y lo cambió, realmente no debe de titubear para poder bautizarse. Porque si se bautiza, entonces está diciendo claramente: he creído en el Señor y estoy convencido y estoy convertido de que Jesús es mi Señor y Salvador. ¿Por qué digo? Porque digo convencer y convertir. Son dos cosas diferentes. Porque hay personas que se convencen. Es decir, un día alguien te invitó a la iglesia, alguien dio una palabra que te tocó, que te ministró, tú lloraste y tú dijiste: wow, este es hermoso, te convenciste ese día. Llegas a tu casa, la semana pues se te olvidó, fuiste a la fiesta, hiciste las mismas cosas que hacías antes. Entonces, ¿qué pasa? Que te convenciste ese día de que Dios te habló, que Dios es real, que Dios vive en tu vida, pero no tuviste una conversión porque realmente apartaste como tal esa palabra que te confrontó y solamente lo que hizo fue en el momento generar una confrontación esa palabra, pero tu corazón no permitió que Jesús llegara e hiciera la obra. Entonces, pero la persona que se convierte, ¿sí?, es una persona que escucha esa palabra, y si Dios le ministró y Dios le tocó, entonces a partir de allí comienza su vida en el Señor, como lo hemos visto en algunos casos, ¿sí?, o en muchos de los casos, que la persona llega, es tocada por el Señor, se convierte y ahí para adelante no hay nadie que realmente lo haga volver. Entonces, esa persona se convirtió al Señor, y esa persona que se convierte pues no titubea para poder bautizarse. Entonces, esa es una historia muy maravillosa, la de Etíope de Felipe. Usted lo puede ver, lo pueden leer bien en sus casas. Es una historia muy hermosa. La otra historia es la de Pablo y Silas. Dice la Biblia que Pablo y Silas fueron encarcelados, pues precisamente también predicando la palabra del Señor. Y mientras ellos estaban encarcelados, primero los azotaron y después los encarcelaron. Y cuando estaban allá metidos, también esto lo pueden leer en sus casas, es una historia muy hermosa. ¿Sí? Cuando ellos estuvieron en la cárcel, ahí con ese dolor, con esos azotes, porque esos azotes realmente no era que le daban unos correazos y ya, eran unos azotes que tenían unos garfios que sacaban carne, que sacaban la sangre, que dejaban los moretones. Era algo tremendo. Y aún así, en medio de ese dolor, dice la Biblia de que ellos empezaron a adorar a Dios, empezaron a cantarle al Señor. Y cuando ellos empezaron a cantar al Señor, dice que las paredes comenzaron a temblar, las cadenas se rompieron y todo eso. Entonces los soldados que estaban ahí viendo como esto, y vio que hubo un buen terremoto, que las puertas se abrieron, él pensaba que todo el mundo se había ido, como normal. Pues imagínense usted que los que están en la cárcel buscan la manera de cómo salirse. Ahora cuando las puertas se abran no se van a salir. Entonces el carcelero, como sabía que tenía una gran responsabilidad sobre estos muchachos, sobre las personas, y toda persona que se fuera o que se escapara a una cárcel, pues el soldado pues tenía que pagar con su vida. Entonces el ver que las puertas estaban abiertas, de pronto se quedó dormido alguna cosa y vio que las puertas están abiertas, dijo: bueno, ya este es mi final, yo no voy a esperar sentencia ni nada, yo mejor voy a coger mi espada y me voy a suicidar. Y cuando él iba a suicidarse, Pablo le dijo: no, espérate, no te hagas daño, aquí estamos todos, no hay nadie aquí que se haya ido, aquí estamos todos, no te preocupes, aquí estamos todos. Y empezó Pablo a predicar la palabra del Señor. Le dijo: ok, tremendo lo que Dios hace con nuestras vidas, y me ha causado una gran impresión. Ustedes, tú que eres conocido del Señor, ustedes que a pesar de que han tenido dolor, que lo hemos maltratado, ustedes estaban adorando al Señor, y aún así pues son gente honesta. O sea, esa impresión que este carcelero vio en los apóstoles era una manera muy diferente en que las personas actúen. El que está en el Señor siempre va a mostrar una manera diferente en la vida cotidiana, ante las situaciones de la vida, como yo le decía en la clase anterior. Pues el que está en el Señor sabe que este es manual de conducta, y este manual de conducta nos da una respuesta ante cada una de las situaciones. Entonces este hombre, a ver que el comportamiento de ellos fue diferente ante una situación, lo que hizo es: yo quiero tener a ese Dios que ustedes predican, yo quiero tener ese Dios que ustedes cantan, yo quiero tener ese Dios que en medio de los dolores, en medio de la aflicción, ustedes están adorando. O sea, es bueno, o sea, me gusta, no necesita que ustedes digan más palabras, ya yo los vi, ya yo los escuché, pues realmente no necesito, no, lo único que necesito es que me digan qué es lo que tengo que hacer. Le dijo: no, pues solamente tienes que creer y serás salvo, no solamente tú,
tú, sino que también será sano toda tu casa, será salvo toda tu casa. Bueno, ok, ya yo creo en Jesús, ahora ¿qué más necesito hacer? Bueno, necesitas ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, las condiciones que realmente daban los apóstoles cuando predicaban y que las personas creían luego era el tema de bautizarse. Amén. Entonces, hemos visto a través de estas tres historias realmente de que no necesitas el tiempo para bautizarte. Si tú creíste, pues inmediatamente no hay obstáculo para que tú puedas bautizarte. Si estás convertido, si estás convencido, entonces ya es una decisión que debes de pensarlo. El bautismo no salva ni quita pecado. La salvación es un don o regalo de Dios al hombre que se obtiene por la fe en Jesucristo y en su palabra. Por eso le digo que no es que tú tomes el bautismo y decir, si el bautismo fuera la salvación, todo el mundo estuviera bautizado y estuviera en el mundo, dijeron, pues yo soy bautizado y creo que ya tengo mi etiqueta asegurada a la salvación. Por eso el bautismo no salva a nadie y el bautismo no perdona los pecados, ¿sí? Entonces en cada situación de la vida espiritual tenemos unas condiciones para cumplirla y para que ella dé un resultado de victoria en nuestra vida. Entonces el bautismo es un acto de obediencia, mas no es un acto de en el cual se muestre un arrepentimiento y que ese arrepentimiento pues sea proporcional o directamente a la salvación. El bautismo no salva a nadie ni tampoco quita pecado, pues la Biblia lo dice en Efesios 2, 8 a 9 de que por gracia nosotros fuimos salvos y no es don de Dios, sino es de Dios, y que nosotros fuimos salvos a través de Jesucristo y que fuimos justificados por medio de la fe. O sea, nosotros tuvimos fe en el Señor, creímos en el Señor y por creer en el Señor nosotros fuimos salvos. No hay otra manera en que nosotros podamos ser salvos sino creer en el Señor. El bautismo no salva a nadie. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Lo vamos a ver más adelante, pero quiero dejar claro bien esto, que el bautismo no salva a nadie, ni tampoco el bautismo echa fuera a demonios, ni tampoco quita pecado, ni tampoco hace otras cosas que de pronto nosotros podemos pensar que puede hacer el bautismo. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo? Lo vamos a ver más adelante. El bautismo es una señal externa de nuestro cambio interno. El bautismo es un testimonio público que significa morir al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo. ¿Qué es el bautismo? Ya lo vimos que el bautismo es un mandamiento, o sea, tienes que creer en el Señor, es prácticamente un requisito, como lo vimos en Marcos, una condicional para comenzar el ministerio. Dice que es un testimonio público de fe y de nueva vida en Cristo. O sea, el bautismo lo que hace es como una declaración. Es una declaración, es como si fuera un acta que tú estuvieras firmando, donde realmente le das como tal la potestad al cielo, como tal la potestad al cielo de que ya tú perteneces a la familia de la fe. Es una demostración, como le dice ahí, pública de fe. Tú le estás diciendo a tus vecinos, le estás diciendo a tu familia, le estás diciendo a tus amigos, le estás diciendo a tu novio, a tu mujer, a cualquiera. Aún así le estás diciendo al cielo y hasta el mismo infierno de que ya tú perteneces al bando de Jesucristo. Es prácticamente como una diferenciación en qué parte tú estás. Es como diferenciar tu vida a quién le pertenece. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, pues ya sabemos a quién le pertenecemos. Pero el bautismo lo que dice es, no solamente yo creo en el Señor, yo creí en el Señor, sino que también estoy demostrando a través del bautismo. Es como si fuera el sello, ¿sí? Es como si estuvieras tú diciendo, ya yo le estoy dando mi terreno y ya tiene dueño. O sea, es el acta que se firma a través del bautismo de que ya tu vida le pertenece al Señor. Entonces el bautismo lo que hace es eso, diferenciarte en qué lugar tú te encuentras ahora. Amén. Entonces es un testimonio de fe. Le estás publicando a todo el mundo que ya tú perteneces a Cristo a través de el bautismo. Entonces la persona que no se quiere bautizar, prácticamente lo que está diciendo es, hombre, yo no me quiero bautizar porque yo todavía no quiero dejar lo que estoy haciendo. Yo no me quiero bautizar porque yo estoy pensando lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer el otro año. Por eso prácticamente el bautismo es el compromiso que la persona adquiere
¿sí? Con la iglesia, con el servicio, con el reino de los cielos. Amén. Entonces la persona que no se bautiza, que solamente dice, no, yo creo en el Señor, pero no me bautizo por ahora todavía. Yo no quiero tener ese compromiso. Es por eso, porque todavía no quiere dejar lo que está haciendo o todavía tiene programado hacer cosas malas delante del Señor. Entonces, el bautismo en agua, amados hermanos, es nuestra identificación con Cristo. Amén. Aquí hay una cita, me gusta mucho esta cita. Identificamos a Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. Ahí vemos la cita. ¿Cómo así, mi hermano? Así como Cristo nos dio ejemplo no solamente en la parte literal, sino también nos dio ejemplo cuando Cristo muere, cuando Él resucita, cuando Él lo sepulta. Entonces es una evidencia de lo que realmente a través del bautismo se da. Cuando usted es sumergido en el agua, usted sabe de que usted tiene que ser sumergido. Cuando usted se sumerge, usted ahí está tipificando el momento en que Cristo fue sepultado, Cristo fue muerto. Amén. Y cuando Cristo se levanta y cuando usted lo sacan o se levanta de ese agua que fue sumergido, esa parte que usted fue sepultada es símbolo de realmente en que allí fue sepultado su viejo hombre, que allí fue sepultado su engaño, la mentira, el pecado, la traición, la envidia, el egocentrismo, el orgullo, la vanidad, todas esas cosas malas fue sepultado cuando usted cae en el agua. Y cuando usted se levanta, ya no se levanta con ese viejo hombre, sino que cuando usted se levanta, ya usted es una nueva criatura. Asimismo, cuando Cristo se levanta entre los muertos, ¿sí? Que ya es otra persona, cuando ya es la persona que nos da redención, que es la persona que alcanza la victoria a través de la muerte y la resurrección, y nos da vida a través de su resurrección. Así también nosotros cobramos la vida. Somos muertos ahí en nuestros delitos y pecados. Y por eso la Biblia dice que cuando nosotros llegamos ante Dios, dice que Él nuestros pecados lo arroja a lo más profundo de la mar. Y por eso es un símbolo que cuando nosotros somos sumergidos y nos levantamos, ese viejo hombre queda ahí sepultado en el mar. Y cuando nos levantamos ya siendo el hombre nuevo, la nueva criatura. La Biblia lo dice, que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces las cosas viejas pasaron, esas cosas viejas quedaron sepultadas. Ahora, cuando usted se levanta, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces le damos la gloria al Señor por esta palabra, porque a través del bautismo nosotros prácticamente estamos simbolizando que así como Cristo murió, así mismo también fuimos resucitados con Él por medio del bautismo. Amén. También en nuestra confesión pública a la iglesia, al mundo y a los principados y potestades satánicas, a quien decimos que hemos muerto al pecado, a la carne con sus pasiones y deseos, al mundo y su corrección. Amén, que eso lo tuvimos hablando ahorita. Es una declaración que le hacemos a todos, a todo el mundo, al cielo, al infierno y todo, diciéndole, ya mi vida le pertenece. Como dijo Pablo, ya no vivo yo. Ya no vive la carne, ya no vive esa persona que conocían ahí, que era el chismoso, la chismosa, que era el engreído, que era el embustero, que era el peleonero. Ahora ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Entonces es la fe pública cuando realmente declaramos esa parte. Amén. ¿Qué significa bautismo, bautizar? La opción del bautismo se expresa en el Nuevo Testamento como el verbo griego baptizo, que significa introducir en el agua o sumergir dentro del agua. Era el ejemplo que acabamos de decir acerca de cuando somos sumergidos, es la palabra bautizar. Por eso nos sumerge, porque la palabra bautizar significa sumergir. ¿Sí? Nos sumerge y luego llegamos en una manera no literal, es un ejemplo, es como una simil lo que hizo Cristo cuando se levantó entre los muertos. Así mismo también nosotros cuando nos levantamos, pues nos levantamos ya con una victoria de que hemos vencido al pecado, hemos vencido a la muerte, ya no tenemos temor, ahora tenemos una nueva vida en el Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo se debe administrar el bautismo? El bautismo se administra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esa fue la comisión que Jesús nos dio cuando ya Él ascendió o iba a ascender hacia el cielo. Lo último que le dio a los discípulos, lo último que le dio al apóstol es, bueno, ahora ustedes vayan, hagan discípulos, pero bautícenlos. Cuando crean, entonces bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los apóstoles, cuando ellos terminaban una palabra y la gente ya estaba convencida y convertida en el Señor, le decían, bueno, ahora
el siguiente paso es que se bauticen. Entonces es una manera de la administración del bautismo, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes pueden ser bautizados? Quienes han creído en el Evangelio. Obviamente que no podemos bautizar a todo el mundo. Alguien que diga, bueno, yo quiero que me bautice. No, la iglesia tiene que ver el testimonio de la persona que en verdad creyó en el Señor, que haya dado muestra de fe para poder bautizarla. Ahí tenemos unos versículos para que ustedes pues, puedan ver en su texto, ya que nosotros estamos limitados pues en el tiempo, pero ustedes en sus casas pueden tener este material y obviamente pueden leer cada uno de estos versículos y leerlo y estudiarlo detenidamente para poder así entender lo que realmente es este tema del bautismo. Amén. Quien se ha arrepentido de todos sus pecados, pues la persona que se ha arrepentido de sus pecados está convencida y está convertida de que realmente pues ya no quiere volver a esa vida, ya quiere dejar esa vida llena de pecado, de mentira, de engaño, lo quiere dejar atrás. Entonces está arrepentido de sus pecados y realmente lo que quiere es seguir el paso del bautismo. Amén. Entonces quien se ha hecho discípulo de Cristo también es una de las características o de las administraciones del bautismo. Realmente se hace discípulo. Es una de las grandes comisiones cuando Jesús dijo ir y hacer discípulos. Jesús no dijo ir y hagan simpatizantes, vayan y hagan personas que sean emocionalistas, no, digo, hagan discípulos. Entonces cuando la persona se ha convertido, que da una muestra de fe, que da un buen testimonio, por eso es que no se puede bautizar a todo el mundo también, porque se bautizan y a los 2 meses ya están fuera del Señor. ¿Por qué? Porque no se hicieron discípulos. Tampoco es bautizar a la gente por bautizarla, sino que demuestra también de buen testimonio, un hombre que realmente ha creído, de una mujer que ha creído en el Señor, que da muestra, da frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Quien ha hecho la confesión de fe y ejercita el señorío de Cristo en su vida. Amén. Entonces eso es una de las personas que realmente se puede bautizar. Ahora, ¿cuándo se debe bautizar? Inmediatamente cuando la persona reúne los requisitos anteriores, que sería pues estos requisitos, pero una de esas es creer en el Señor. Ya dijimos que no necesitamos pues que sea mucho tiempo. Si la persona creyó en el Señor, amén, y está convertida y dice bautíceme, pues la persona lo puede bautizar. El pastor o el líder o la persona encargada con autoridad y autonomía de hacerlo, pues lo puede bautizar. Pues la Biblia nos enseña de que a través de los 3 ejemplos del eunuco, del encarcelero, de Filipo, o sea, que apenas creyeron, enseguida los discípulos lo bautizaron. Pero también tener el discernimiento del Espíritu, que no vamos a bautizar a una persona simplemente porque es que yo necesito bautizarme, porque es que yo me voy a levantar una niña, es que yo estoy enamorado de alguien y la persona me pide que yo sea bautizado. Entonces por eso hay que tener el Espíritu Santo, porque es que el Evangelio no es un juego. El Evangelio no es algo que nosotros lo vamos a tener como un mercader, como para poder negociar o como poder, estas cosas no son negociables, ¿sí? Entonces una de las características es tener buen testimonio, y si la persona está creída, está convertida, que realmente debe bautizarse, pues lo bautizamos. Amén. ¿Dónde se puede bautizar? Pues se puede bautizar en un río, en un pozo, bautismerio, piscina y otro. Pues la verdad, lo importante no es dónde podamos bautizar. Lo importante aquí es tener un corazón abierto que ha creído en el Señor. Usted puede echarle hasta 2 tutumas de agua, puede ponerla en cualquier parte, porque lo importante no es, pero que así haga el acto realmente que se hizo cuando Jesús se bautizó, o lo que dice la palabra del Señor. Primero la sepultura, para que cuando se levante pues pueda en una manera simil de demostrar la resurrección de Cristo, o sea que fuimos levantados, fuimos sepultados y fuimos levantados juntamente con Cristo cuando Él se levantó entre los muertos, y así mismo nosotros nos levantamos con poder y gloria, siendo una nueva criatura en el Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es el resultado de ser bautizado? Que produce paz en nuestra vida. O sea, qué bueno que cuando obedecemos al Señor, que ya no andamos en los deleites, en el pecado, en la mentira, en el engaño. Eso produce paz en nosotros. Que ya la gente va a ver que somos diferentes. Cuando la persona está convertida y se bautiza por obediencia y sabe que ama a Dios sobre todas las cosas, esa persona va a vivir tranquila.
Usted va a sentir la paz del Señor. Usted va a saber qué es sentir verdaderamente la paz del Señor. Entonces el bautismo da eso. Ya tú te sientes claro, ya tú te sientes que estás en el Señor, que perteneces a la familia de Dios. Y ya sabes de que si Cristo viene en el momento, ya sabes que te vas con Él. Porque el bautismo lo que representa no es que es la salvación, pero te da la claridad de que realmente sigues las pisadas del Maestro y que tu vida completamente comenzó Dios a hacer la obra internamente, a limpiarla, purificarla, pero tú en tu corazón estás creído de que el Señor ya entró en tu corazón, que te perdonó, y esa es la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Hay una libertad para participar en la cena del Señor también. Pues te haces miembro de la iglesia, ya puedes puedes ocupar un cargo en la iglesia, cualquier cargo de la iglesia, puedes cantar, puedes predicar, puedes servir, lo que sea. O sea, ya te encuentras libre para tú poder ejercer el ministerio, como lo habíamos dicho al principio con Jesús. Antes de comenzar el ministerio fue bautizado. Cuando ya te bautizas, ya tú puedes hacer lo que realmente te den la libertad para hacerlo dentro de la iglesia. Entonces también tenemos unos ejemplos aquí que se daban en la historia, que se dieron en la Torá, que los encontramos. Pues el tema de la circuncisión, el tema de cuando el pueblo fue cruzado el río Jordán. O sea, no es que se bautizaban antes, sino que tipifica el bautismo el bautismo en el agua. Vemos el ejemplo de Naamán, vemos el ejemplo del pueblo de Israel cuando pasó el desierto, las aguas del Mar Rojo, vemos la circuncisión. O sea, es un acto donde realmente da a entender que nosotros pertenecemos al Señor. El bautismo lo que da es una simbología de que ya pertenecemos a Dios. Así como las vacas las cogen y las sellan. Y cuando alguien va a ver de quién es esta vaca, pues con el sello sabemos identificar y decimos, no, eso le pertenece a fulano de tal. Así mismo es el bautismo. Dice, cuando el enemigo vaya a ver, no, ya este le pertenece al Señor. Este pertenece al bando del Señor. Amén. Entonces eso es lo que hace el bautismo. Ya tú eres una nueva criatura, te levantaste en el Señor, las cosas viejas pasaron, ahora tu vida le pertenece al Señor porque creíste en el Señor y fuiste bautizado. Entonces, amado hermano, le damos gracias al Señor por esta poderosa palabra, por esta lección acerca del bautismo. Ojalá que le haya servido y que haya sido útil para su vida y para la edificación de sus almas. Le damos gracias al Señor en esta tarde y nos vemos en otra oportunidad.